buenas noches. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre los metales ferrosos. Bien, mi grupo conformado por Lourdes Malma, Juan Duda, Ana Pío, Hans Ver, Xiaomi Padilla y quien está hablando, Gerson Rivero. Bien, ¿qué son los metales ferrosos? Vamos a empezar definiendo a los materiales como tipos de materia con características específicas. Sabemos que los materiales han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, bueno, desde siempre podría decirse, y están representados con objetos que utilizamos diariamente, como las botellas, los tornillos, las galoneras, los vidrios, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿en qué se diferencian estos objetos que utilizamos cada día o que vemos a cada rato que nos rodean? Se diferencian por sus elementos que están representados en la tabla periódica, se diferencian por su composición química y se diferencian por su estructura. Bien, ahora, en resumen, los materiales se clasifican de forma muy general en metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Sin embargo, esta clasificación no es única, pues los materiales se pueden dividir por su estructura, por sus propiedades físicas y químicas y por sus usos en que tienen diversas industrias específicas, etc. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de los metales, como hemos visto. Hay tipos de metales, dentro de esos se encuentran los ferrosos y los no ferrosos. Y ahora, ahí es donde vamos a centrarnos. Tenemos el tema de los metales ferrosos, que es lo que nos importa. ¿Qué son los metales ferrosos? Los metales ferrosos tienen como elemento mayoritario el hierro y en general son aleaciones fuertes, maleables, de bajo costo y relativamente fáciles de obtener. La mayor producción de estas son de aceros, aleaciones hierro-carbono, a los que cambiando el porcentaje de estos elementos y agregando algunos otros, se les puede dar propiedades específicas dependiendo de la industria a la que se van a aplicar. Bien. A continuación, mi compañera Ana va a explicar sobre la clasificación. Continuando con la exposición, vamos a ver el tema de la clasificación. En este caso, hemos clasificado en acero inoxidable, acero aleado, acero fundido, acero al carbono, hierro forjado y el hierro fundido. Primero vamos a dar un pequeño concepto del acero. El acero va a ser la aleación o combinación entre el hierro y el carbono, siempre y cuando el porcentaje de carbono no sea mayor que el 2%. Es decir, que mi porcentaje de carbono va a tener un tope mínimo del 0,05% hasta un tope máximo del 2%. Comenzando por los aceros inoxidables. ¿Pero qué son los aceros inoxidables? Estos tipos de aceros son aleaciones de hierro, cromo y carbono que en ocasiones se van a complementar con otros elementos, principalmente el níquel. Aquí se puede ver un ejemplo de tubos de acero inoxidable. Estos tipos de acero inoxidable se van a clasificar en 4 familias, comenzando por los aceros inoxidables austencíticos. Estos tipos de aceros inoxidables se van a caracterizar por su soldabilidad y por su alta resistencia a la corrosión. Entre estos tipos de acero vamos a encontrar el acero 201, 301, 304 y 316. Los tipos de acero ferrítico se van a caracterizar por su alto porcentaje de cromo y menor de carbono. El porcentaje del cromo va a ser entre el 16 al 18% y del carbono menor al 0,12%. En estos tipos de acero vamos a encontrar el acero 409, 430 y 441. Los tipos de acero martensíticos se van a clasificar o se van a caracterizar porque van a tener que pasar por un tratamiento térmico. Por lo general el temple y el revenido son aquellos tipos de tratamiento a altas temperaturas para poder moldearlos. El porcentaje de carbono que van a utilizar en estos tipos de acero es 0,15% y de cromo del 12 al 15%. Por último, los aceros inoxidables dúplex. Estos tipos de acero se forman en las fases de ferrita y austencita, que después al final en el diagrama hierro-carbono lo vamos a explicar un poquito mejor. Y estos son los aceros 2001, 2304 y 2205.
Continuando con los aceros aleados. Estos tipos de acero van a ser constituidos por agregados de otros elementos que me van a servir para mejorar propiedades físicas, mecánicas o químicas especiales. Y se van a caracterizar por su alta resistencia a la dureza, a la corrosión, a temperaturas altas, entre otros. Acá se puede ver un tipo de acero aleado y el acero fundido. Este acero fundido es el acero que es vaciado en moldes, dependiendo de la aplicación para el que va a ser propuesto, y se va a utilizar acero ya sea como aleación, sin aleación o con alta aleación. Aquí se puede ver, por ejemplo, el vaciado en moldes del acero fundido. Aquí en estos tipos de acero fundido, generalmente o van a tener un tope máximo del 0,6% de silicio, 1% de molibdeno y hasta un tope máximo de 0,5% de carbono. Después tenemos los aceros al carbono. Este tipo de acero se va a estar dividido dependiendo de la cantidad de acero de carbono que tenga. Los aceros de bajo porcentaje de carbono. Por lo general, estos tipos de aceros van a tener un porcentaje menor del 0,3% de carbono. Y se van a caracterizar por su dureza. Los aceros de medio porcentaje de carbono van a ser entre el 0,3% de carbono hasta 0,5% de carbono. Y por último, los aceros de alto porcentaje de carbono van a tener un porcentaje mayor que el 0,5%, lo que les va a dar más resistencia a la corrosión y dureza. En cuanto al hierro fundido, también conocido como hierro gris, es uno de los materiales ferrosos más utilizados y contienen por lo general más del 2% de carbono y 1% de silicio, al igual que el azufre y el manganeso. Acá se pueden ver entre los tipos de hierro fundido, es el hierro blanco, hierro gris, ¿no? Etcétera. En este cuadro se puede ver el diagrama de hierro-carbono. En este tipo de diagrama se pueden ver las fases, la fase líquida, la fase ferrita, que va a ser superior a los 600 grados Celsius, la austencita, que va a estar entre las temperaturas de 1100 y 1200, el hierro delta y la cementita. Este tipo de diagrama me va a ayudar a entender, ¿no? En qué fase va a ir cambiando de acuerdo al porcentaje de hierro o carbono y la temperatura que se le va a ir aplicando. A continuación, mi compañero va a seguir la exposición. Continuando con la exposición, tenemos las propiedades de los metales ferrosos. En primer lugar, tenemos la elasticidad. Los metales ferrosos tienen propiedades elásticas, donde al ser sometidos a fuerzas de tensión o compresión, pueden regresar a su forma original. En segundo lugar, tenemos la resistencia a la tracción. En este punto, se aplican fuerzas de igual magnitud y en direcciones opuestas, como podemos ver en el ejemplo. En primer lugar, tenemos el acero, que es un metal ferroso. Vemos cómo este pasa a deformarse. En segundo lugar, tenemos al hormigón, que es un material completamente diferente, que al ser sometido a una fuerza mayor, llega al punto de rotura y no resiste, a diferencia del acero. En tercer lugar, tenemos la ductilidad. Es cuando el material puede deformarse luego de superar el límite elástico. Si tomamos como ejemplo el caso anterior, vimos que el acero pasó de la zona elástica a la zona plástica, es decir, se deformaba, pero ya no podía regresar a su forma original. Podemos decir que el acero es un metal dúctil. En el caso del hormigón, este pasó a romperse, entonces sería un material frágil. Luego tenemos la baja resistencia a la corrosión. Como bien sabemos, los metales ferrosos están compuestos principalmente por hierro. Este, al interactuar con el ambiente, puede deteriorarse. Sin embargo, dentro de los materiales ferrosos existen otros tipos de aleaciones, tales como las que componen al acero inoxidable, donde puede estar aliado con níquel o cromo. Esto lo convierte altamente resistente a la corrosión. Es por eso que se utiliza en la industria y también se utiliza para fabricar utensilios de uso cotidiano.
Como quinto punto tenemos que es conductor térmico y eléctrico. Conduce corriente eléctrica y tiene alta conductividad térmica. Es por eso que los metales ferrosos son utilizados para la elaboración de ollas. Y como último punto tenemos que tiene un alto grado de magnetismo. Le doy pase a mi compañero para que continúe. Muchas gracias, compañera. En cuanto a las aplicaciones resultado de los metales ferrosos, tenemos que mencionar que al poseer hierro dentro de su composición y brindarles una mayor densidad, son más resistentes a la tracción y tienen una mayor durabilidad que los metales carentes de hierro. En la industria, este tipo de metales son muy útiles para la construcción de edificios, casas, puentes, entre otros, al ser esenciales para su edificación. Y a una menor escala, estos sirven también para la fabricación de herramientas como lo son destornilladores, martillos, o piezas como los pernos y los tornillos. Incluso pueden ser usados para la fabricación de simples accesorios de automóviles o bicicletas. Como se ve en la diapositiva, tenemos una lista de algunos ejemplos de las aplicaciones de los metales ferrosos, cada una resultado de un distinto tipo de metal. Por ejemplo, en la fabricación de industrias metálicas es comúnmente usado el hierro fundido. Los motores y electrodomésticos son fabricados a base de acero dulce, el cual es también conocido como acero al carbono. Esto debido al ferromagnetismo que éste presenta. Los utensilios de cocina están hechos a base de acero inoxidable, el que es tal vez el más conocido de la lista, ya que es usado en muchos objetos domésticos. Otro ejemplo de este acero serían los fregaderos de cocina. En la siguiente diapositiva podemos ver los instrumentos de precisión, los cuales muchas veces poseen invar, el que es una aleación de níquel con hierro. Y por último, tenemos las herramientas de corte, que son producidas a base de acero rápido, también conocido como acero de alta velocidad, por su resistencia mayor a las temperaturas. Debido a eso, este acero puede ser usado para la fabricación de hojas de sierra. Concluida esta parte, le doy paso a mi compañero Juan Duda, que mencionará las diferencias que poseen los metales ferrosos a comparación con los no ferrosos. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las diferencias entre los metales ferrosos y los no ferrosos. La diferencia entre estos metales no se distinguen a simple vista, ya que la gran mayoría de personas generalmente suelen ver a los metales como un todo, sin notar las grandes diferencias que existen entre los distintos tipos. Así que la subdivisión más grande que podemos hacer es entre los metales ferrosos y los no ferrosos. La diferencia entre estos tipos de metales es en la composición química que poseen, lo que hace que tengan diferentes propiedades y tengan diversas aplicaciones. Los metales no ferrosos son los que no contienen hierro, por lo tanto los metales ferrosos son los que sí contienen hierro. Normalmente los metales ferrosos se utilizan en aplicaciones donde la resistencia es el punto focal principal, mientras que los metales no ferrosos se utilizan en diversas aplicaciones, generalmente en entornos industriales. Los metales no ferrosos son mucho más maleables y ligeros. Se suelen utilizar cuando la atracción magnética del hierro puede significar una desventaja. También son muy resistentes a la corrosión y al óxido y pueden ser usados también para aplicaciones electrónicas y eléctricas. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de estos tipos de metales. Los metales ferrosos son el hierro fundido, acero inoxidable, acero al carbono y hierro forjado. Y mis compañeros ya hablaron más sobre esto, así que ahora voy a explicar más sobre los metales no ferrosos. Primero tenemos el aluminio, que es un metal que tiene una alta conductibilidad eléctrica y térmica y se puede usar para los cables de alta tensión, automóviles, aviones, bicicletas. El bronce es un metal muy resistente al desgaste y a la corrosión y se puede usar para las hélices de barco, campanas, esculturas, engranajes.
El latón es una aleación de cobre con zinc. También es muy resistente a la corrosión y se puede usar en artesanías, tuberías y cubertería. El titanio es un metal muy duro y resistente que se utiliza en la industria aeroespacial, en prótesis médicas y estructuras arquitectónicas. El magnesio es un metal blando, maleable y con poca ductibilidad que se puede usar en pirotecnia, industria aeroespacial, automoción y bicicletas. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Cristina. Uno de los otros subtemas a tratar será el impacto medioambiental de los metales ferrosos. La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo, muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de formas de vida. Cuando se abandonan metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y los tejidos orgánicos. Estos impactos se producen en 3 momentos, a los cuales mencionaré. El primer momento es a la hora de obtener la materia y el segundo momento durante la transformación del mineral en producto comercial y el tercer momento al desechar o reciclar un producto ferroso usado. Una de las causas es que tanto en los altos hornos como en los convertidores se emiten al exterior gases de combustión con un cierto porcentaje de impureza, como un sílice o azufre, que son perjudiciales para la salud y que deterioran la calidad del aire atmosférico. Y uno de los efectos es que durante la fabricación de hierro y acero se producen grandes cantidades de aguas hervidas y emisiones atmosféricas. Si no es manejada adecuadamente, puede causar mucha degradación de la tierra, del agua y aire. Estas son algunas bibliografías que usamos y pues eso es todo, profesor. Muchas gracias acerca de los metales ferrosos.